¿Es pecado que un cristiano esté en depresión? ¿Es falta de confianza que un cristiano esté deprimido? Que el Señor les bendiga. Soy la pastora Marineira del Ministerio Princesa de Reino y en este video vamos a hablar de la depresión. Quiero empezar leyéndoles un texto del Salmo de David, Salmo capítulo 38, versículo 6, y dice así la palabra del Señor. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Qué es la depresión? Los psicólogos definen la depresión como un estado de tristeza y de angustia continuo, que no para y que se prolonga a través del tiempo. Hoy hemos leído a través del Salmo 38 a David hablando de un estado que él sentía, donde él decía, estoy enlutado todo el día. Esto contesta la primera pregunta. ¿Pueden los cristianos sufrir depresión? La respuesta es sí. Y no tan solamente David vivió estados de depresión, sino que podemos nombrar a varios. Entre uno de ellos del Antiguo Testamento está Elías. Conocemos la historia de Elías, que a causa de la noticia de que le buscaban para matarle, cayó en un estado depresivo muy fuerte y terminó escondido en una cueva. Podemos hablar de Ana. Ana cayó en un estado de profunda depresión a raíz de su infertilidad. También podemos hablar de Job, que a través de su terrible situación de despojo cayó en una tremenda depresión. Vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con diferentes hombres de Dios que también estuvieron en estados depresivos. También nuestro Salvador, nuestro Jesús, estando en el jardín del Getsemaní, Él sufrió sobre él estado depresivo. Y quiero hablar de eso en esta tarde. Quiero compartir algunos textos bíblicos para que queden en tu corazón y en tu mente. Y espero que al final de este tema, al final de lo que vamos a hablar, la luz de la palabra traiga luz a tu mente y luz a tu corazón y puedas entender que Dios es poderoso para sacarte de ese estado de oscuridad emocional que tú tienes. Quiero que vayamos primeramente al libro de Salmos, capítulo 88, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Voy a leértelo, voy a leer algunos versículos. Dice el versículo 5, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Estamos escuchando a David en otro tiempo. Había pasado ya bastante tiempo y David volvió a caer en un estado de tristeza y de depresión. Y saben, amados, la depresión es un estado de angustia. Es un estado de oscuridad de las emociones y del corazón. Quiero compartir con ustedes lo que dice el Salmo 34, capítulo 18. Dice, Jehová está cerca de los quebrantados y salva a los aplastados de espíritu. ¡Oh, qué maravilloso! Jehová está cerca. Si tú estás en depresión, yo quiero decirte en esta hora, amada, amado, que Jehová está cerca de tu corazón. Está más cerca que nunca. Está ahí para ayudarte. Está ahí para apoyarte. Quiero decirte que las mujeres somos más propensas a caer en depresión que los hombres. Y consultamos más que los hombres a causa de nuestro estado depresivo. Si bien los hombres también pasan estados de depresión, no se nota mucho a raíz de que ellos no lo declaran por la forma cultural en que el hombre es criado, que tiene que esconder sus emociones y que tiene que esconder lo que él siente. A raíz de eso hay una estadística seria que dice que son los hombres mayormente los que se suicidan, mayormente más que las mujeres. Quiero decirte que la desesperanza del corazón oscurece el razonamiento.
Y la palabra del Señor nos habla y nos enseña que Dios está cerca de aquellos que están deprimidos, que Dios está cerca de aquellos que están angustiados. Si hablamos un poco en cuanto a la depresión como estado de enfermedad, quiero decirte que hay varias causas que pueden provocar un estado depresivo. Los médicos afirman que uno de los factores de depresión son problemas a nivel cerebral, que el cerebro está enfermo, así como se enferma el estómago, el colon, como se enferma el corazón, también el cerebro puede enfermarse y no producir ciertos elementos en el cerebro que provocan un estado de depresión. También hay estados de depresión que son a causa de enfermedades que un hombre o una mujer esté pasando. Hablando de enfermedades que aquejan al hombre y que le provocan depresión. Pero uno de los factores más importantes de depresión son los acontecimientos que golpean al hombre y a la mujer a través de su vida. Cuando han perdido un ser querido, cuando han perdido la estabilidad emocional a raíz de un divorcio, a raíz de una infidelidad, cuando se ha perdido el trabajo, cuando ya la plataforma económica se ha perdido. Hay diferentes causas en la vida de un hombre que pueden llevarle a la depresión. Y de esto, amado, y quiero ser clara, de esto no estamos ajenos los cristianos. Y hoy lo hemos podido ver a través de estos diferentes ejemplos. Otra pregunta es, ¿puede un pastor caer en depresión? Por supuesto que sí. ¿Puede un líder caer en depresión? Por supuesto que sí. Quiero decirte que ellos son los más propensos a caer en depresión por el alto trabajo que tienen, por la exigencia a las cuales ellos están sometidos. Por supuesto que también pueden caer en depresión. ¿Y peca un cristiano por estar deprimido? Por supuesto que no. Si no, todas las enfermedades serían para Dios pecado. Y la palabra del Señor nos habla que Jesús en la cruz del Calvario se llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras enfermedades. Aún Jesús en la cruz también, en ese momento que estaba crucificado cargando el pecado y las enfermedades, también Él sintió depresión. En un momento Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió en su alma, en su corazón, en su espíritu, ese sentimiento de abandono, de soledad, de oscuridad. Así se siente un hombre y una mujer en depresión, se siente abandonado, se siente solo, aunque no lo esté. Él se siente solo, puede estar en una multitud, pero déjame decirte que esa persona se va a sentir sola, se va a sentir en oscuridad, va a caminar sintiendo luto dentro de él, va a caminar en un estado de luto. Y David lo decía bien, mi alma está enlutada día y noche. Así es el corazón del hombre y la mujer que está en estado de depresión, vive un luto continuo, vive una angustia continua, vive una tristeza continua. Quiero también contarte de que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, también sufrió estados de depresión. Quiero leerte en 2 de Corintios para que después tú también puedas meditar en esto. 2 de Corintios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, Pablo presenta a nuestro Dios como el Padre de toda consolación. Y Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Mire aquí, el Espíritu Santo a través de Pablo nos revela el por qué, cuando le preguntamos por qué estoy así, por qué estoy en depresión, por qué, o muchas veces le decimos a Dios, ¿por qué tú has permitido que yo caiga en depresión? O le decimos, ¿por qué he tenido que pasar esta vereda? Pablo nos responde,
El apóstol Pablo, un hombre experimentado en tribulaciones, en angustias, en azotes, en persecuciones, en desvelos, en naufragios. Él dice que las tribulaciones nos permiten conocer más de cerca a Dios, y las tribulaciones y los estados de depresión, de angustia del alma, de oscuridad del alma, nos permiten ser consolados. Acercan a Dios a nuestro corazón para recibir de Él su consolación y ser consolados y ser levantados y ser restaurados para después ese sufrimiento, esa depresión que tú estás viviendo tenga un propósito. ¿Cuál es el propósito de vivir una depresión? El propósito de vivir una depresión es poder recibir en nosotros esa consolación para después de haber atravesado, como dice su palabra, el valle de lágrimas, el valle de oscuridad. Y llegue el tiempo en que Dios llene nuestras fuentes de su lluvia de bendición y poder. Ir y consolar a otros. Ir y movernos a misericordia a aquel que hoy está pasando depresión, aquel que mañana va a sufrir depresión, que va a atravesar ese valle de oscuridad y de lágrimas y va a necesitar una palabra de aquel que ya lo cruzó, de aquel que ya lo vivió, de aquel que ya lo sintió, para decirle, llevarle una palabra de esperanza, porque una de las características de la depresión es sentir desesperanza, es sentir que ya no hay salida, es sentir que lo único que viene para él o para ella es la muerte y la soledad absoluta. Y es por eso que hoy Dios nos habla para que tú entiendas, si tú estás viviendo depresión, y yo quiero decirte, detrás de esa depresión que tú estás viviendo, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito, porque la palabra del Señor dice, y no se equivoca, que todas las cosas, aún las cosas más fuertes, más extremas y más difíciles que podamos vivir, ayudarán para bien, se transformarán en bendición para otros, se transformarán en bendición para otros que necesitan una palabra, que están empezando a cruzar lo que tú estás cruzando, o que están empezando a vivir lo que tú estás viviendo, y podrás tú decir después, Dios me sacó del valle de sombra de muerte, Dios me sacó del valle de lágrimas, y hoy puedo testificar que Dios me levantó, que Dios me consoló y que Dios me restauró. Oh, bendito sea el Señor. Pablo sigue diciendo en 2 Corintios capítulo 1. Dice en el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es decir, viviremos en estado de aflicción. Nos sentiremos en la cueva como Elías. Nos sentiremos en la cisterna como José. Sentiremos que el alma se nos desgarra y que aún nos duele respirar como Ana. Pero también entenderemos que esa aflicción nos llevará a la consolación del Espíritu Santo en nuestra vida. En el 8 Pablo dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Él cuenta este acontecimiento que le vino en Asia. Miren lo que pasó en el corazón de Pablo y en el corazón de los que estaban a su alrededor. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice que fueron abrumados más allá de sus fuerzas. ¿Te sientes tú así, más allá de tus fuerzas, abrumado, desvalido, desolado? Y ellos dijeron que perdimos la esperanza de conservar la vida. Estamos hablando de Pablo, de un hombre poderoso en Dios. Aún ahí en medio de esa situación en Asia, él se sintió abrumado hasta la muerte. Perdió la esperanza, sintió que ya no había vida más adelante. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, ellos mismos se sentían en muerte ya. ¿Y por qué estábamos viviendo esto? Dice Pablo, para consolar a aquellos que están afligidos,
para que no confesáramos por nosotros mismos que era de nosotros la fuerza, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces tenía un fin lo que Pablo estaba viviendo, y ese fin era confiar en Dios, confiar en su misericordia, confiar en su bondad. La depresión tiene un gran poder en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La depresión puede minar profundamente y destruir un alma y un corazón que no tiene a Cristo. Una de las formas de poder salir adelante a través del valle de la depresión, amado mío, amada mía, es aferrarnos a Cristo con todo nuestro corazón. Una de las formas más grandes que hemos encontrado en las Escrituras que los hombres de Dios han hecho para que Dios los saque de la depresión es entregar su corazón, entregar su angustia a los pies del Eterno. David lo dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él hablaba a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle, aunque yo sienta que estoy muriendo y que no tengo vida y me veo en oscuridad. Yo le digo a mi alma: espera en Dios, porque aún hay vida. La depresión no es el término de tu vida. Aún tu libro no se ha terminado de escribir. Aún tu historia no se ha terminado de escribir. Es solo un valle que estás atravesando. Pero ¿sabes cuál es el problema? Hay muchos que atravesando el valle se quedan a vivir en el valle. Y la voluntad de Dios para ti es que cruces el valle. No es sacarte de esa aflicción, es que tú cruces el valle, porque a través de cruzar el valle, Dios se va a manifestar a ti como el Dios de toda consolación y de toda restauración. Pero tienes que cruzarlo. El problema es que muchos se han quedado estancados en el valle de lágrimas. El valle es para cruzarlo, no es para quedarse en ellos. También, amado, uno de los puntos importantes que muchos caen en depresión es porque a raíz de sus errores y a raíz de sus faltas viene sobre ellos una tremenda carga de remordimiento. Y aunque han perdido perdón a Dios, ellos no se perdonan a ellos mismos. Pero sabes, la palabra del Señor nos enseña a que debemos aceptar el perdón de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 17. Jesús dice, Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, hablando Jehová: y nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más me acordaré de sus pecados. Hoy hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que aún tienen ese remordimiento en sus hombros, ya habiendo perdido a Dios, ya habiendo pedido perdón a Dios, arrepentidos, ya Dios habiéndolos perdonado, porque Dios no rechaza un corazón humillado. Hijitos, habéis pecado, dice la palabra, abogado tenéis para con el Padre en Jesucristo el justo. Pero muchos no se perdonan. Y con ese no perdonarse, no están recibiendo el perdón que Dios les ha ofrecido. Y eso les hace caer en valles de depresión. Pero yo hoy te invito: acepta el perdón de Dios. Él ya no se acuerda de tus pecados. No permitas que el enemigo trabaje en tu corazón y te haga creer que aún Dios te está juzgando, porque Él ya te perdonó. Y si Él te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si el Eterno te perdonó y no se acuerda de tus pecados, Él ya los borró tus pecados, borró tus rebeliones. Empieza a disfrutar de la nueva vida que Dios te ha dado a través de su perdón y de su gracia. Mírate, amado, como Él te mira. Dios te mira como un vencedor. En Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
aún ese valle profundo de oscuridad que tú estás atravesando, puedes lograrlo, puedes salir adelante a través de creer en la palabra que hoy es declarada sobre ti. Todo lo puedo en Cristo. La depresión es un estado de oscuridad. Charles Spurgeon, él dice así con respecto a la depresión. Él dice, el camino para una fe más firme va a lo largo del sendero del dolor. Oh, qué tremendo. Un hombre de Dios poderoso. ¿Y sabes tú que una de las características que él tenía en su vida es que Charles sufrió depresión y tuvo que luchar con este estado durante toda su vida de ministerio? ¿Lo sabías? Durante toda su vida de ministerio tuvo que sufrir y tuvo que luchar con la depresión. Y él decía que cuando estaba en esos estados, lo único que podía sacarlo adelante era aferrar su débil vida, su imperfecta vida a los pies de la cruz y dejar que Cristo lo levantara del polvo donde muchas veces él se sentía. Y él por eso, con mucha firmeza en sus labios y por experiencia, él decía, el camino para una fe más firme es el sendero del dolor. Amados, todas las tribulaciones y aún la depresión más profunda que tú puedes estar viviendo, te tiene que llevar a la cruz de Cristo. A través de ese valle de depresión, Dios fortalecerá tu fe. El deseo de Dios es afirmar tu fe, es fortalecer tu fe. Es que lo conozcas como lo que es el Dios de toda consolación. ¿Puedo salir de este valle oscuro? Puedes salir adelante. ¿Puedo salir de esta oscuridad y de este luto que llevo día y noche y que ni siquiera me deja dormir? Puedes hacerlo. Y la única forma de hacerlo y de salir de los estados de depresión es aferrarte a Dios con todo tu corazón. Es por eso que en aquellos donde Dios no está, la depresión hace más estragos, pero yo le hablo a un pueblo que conoce a Dios, que tiene a Cristo en su corazón. No estás pecando porque tienes depresión, estás pasando el valle de lágrimas, estás pasando el sendero que dice el Salmo 23, por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Solo estás atravesando un valle de oscuridad, solo estás atravesando un valle de muerte, solo estás atravesando un valle de lágrimas. Se ha prolongado, sí, tal vez se ha prolongado en ti, pero Dios te dice en esta hora, vuélvete a los pies de la cruz, derrama tu corazón, aférrate al único que puede sacarte, aquel que en la cruz del Calvario sufrió depresión, aquel que en la cruz del Calvario se sintió abandonado. Él decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces en los estados de depresión le hemos dicho, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento abandonado? Y después no hemos sentido que hemos pecado. No has pecado. Es el estado que hay en tu corazón, pero Dios es poderoso para sacarte de ese estado. Dice, el bien que he recibido de mis aflicciones y dolores y penas es el alto precio que he pagado para poder Cristo forjarse en mí, decía este hombre. Y otra de las frases hermosas que escribí hoy para ti dice, la aflicción es el mejor libro en la biblioteca de un ministro. La aflicción es el mejor libro en la vida de un cristiano. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Él venció en la cruz del Calvario. La cruz es nuestra esperanza. Él venció en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, aún esos estados de depresión oscuros. Él los venció en la cruz del Calvario. Pablo decía que esto que nos sucedió, esto de sentirnos aún morir y sentir dentro de nosotros sentencia de muerte, era para que no confiáramos en nosotros mismos en medio de esta situación,
sino que confiáramos, nos volviéramos a Dios más fuertemente y confiáramos que Él puede sacarnos, que Él nos librará, nos libró y nos seguirá librando. La aflicción era para que ellos pudieran conocer esta consolación y ser consolados a fin de no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Como les decía, la depresión es una oscuridad del alma y el propósito es que te aferres a Cristo, que te aferres a Él, este Padre de misericordia y de toda consolación que decía Pablo. No estamos solos. David decía que aunque estuviera en los valles de oscuridad, Jehová sabría sacarlo adelante. Muchas veces David pasó estados depresivos y de depresión, pero de todos ellos lo sacó Jehová. Y por eso estos salmos están inspirados desde la profundidad y aún desde la oscuridad del estado emocional de David. Salieron salmos preciosos, salmos llenos de gozo, llenos de paz. Dios te llama, amado, a depositar tu fe en Cristo, aunque sea pequeña, tal vez aún más pequeña que un grano de mostaza. Deposita en Él tu fe y verás cómo Él obrará en tu vida. Otra de las preguntas que nos han hecho: ¿es malo si en mi estado de depresión pido ayuda psicológica? La palabra del Señor nos enseña que Dios le dio sabiduría a los hombres para poder tratar diferentes enfermedades, y también la depresión es una enfermedad. No es malo que lo hagas, pero al primero que tienes que acudir, al primero que tienes que correr, al lugar donde primero tienes que ir a tocar es a la cruz de Cristo, a los pies de la cruz, donde esa sangre preciosa se sigue derramando para lavarte, para limpiarte, para sanarte. La depresión es como una cueva de oscuridad, donde estamos tan adentro que todo está oscuro. Pero sabes, así como Elías estaba en la cueva, aún Dios mismo vino y le dijo: Elías, Elías, ¿dónde estás? Desde la puerta de la cueva Jehová llamó a Elías. Hoy Jehová te llama a ti por tu nombre y te dice: ¿dónde estás? He venido para sacarte, he venido para librarte. Amada, podemos caer en estados depresivos, especialmente aquellos que han sido victoriosos en este estado. Quiero decirles que a través de su vida muchas veces vendrá el enemigo a rondarte. Vendrá ese espíritu de depresión a rondarte para ver si puede volver a entrar. Este es el mover, es el operar de las tinieblas. Son sacados del corazón, dice la palabra. Pero después vienen a revisar si la casa está vacía. Y va a buscar a más y vuelve a ese corazón. Entonces muchas veces sentirás como Charles Spurgeon, que la depresión vuelve a tocar a tu puerta, pero será ahí, en ese lugar, en ese estado en que tú podrás ser fortalecido, ser levantado a través del poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, amados. Deseo con todo mi corazón que tú puedas entender que no es el final del camino, que no es la última página, que Dios tiene planes y propósitos para ti, que la depresión es una enfermedad que puede ser causada por diferentes situaciones, pero frente a cualquier situación, Dios puede vencer esa depresión y librarte de esa cárcel, de esa oscuridad donde tú te sientes, pero eres tú el que tiene que volver a abrazar y aferrar con todo su corazón, aun con las pocas fuerzas que te quedan, abrazar la cruz de Cristo y recordar y entender que Él en la cruz se llevó nuestras enfermedades y padeció nuestros padecimientos y sufrió nuestras aflicciones para hacernos victoriosos. Somos más que victoriosos, y Dios te puede dar la victoria y sobre todo quiere darte la victoria. El cristiano sufrirá aflicciones, pero el deseo del Señor es que tú atravieses cada puente y cada vereda donde Él te ponga
para atravesar, porque si Él te puso en ese lugar, si tú estás atravesando esta situación, ten por seguro que Dios te va a dar todas las herramientas para llegar al otro lado. No permitas que el enemigo te deje ahí. No te hundas en esos estados, no te hundas en los valles de angustia, sino que aférrate a Cristo, porque con su ayuda podrás atravesar al otro lado. Con su ayuda podrás vencer todas las angustias y aflicciones. Tal vez tu depresión es a causa de una pérdida de un ser querido, a causa de una pérdida, a causa de un engaño, a causa de una traición. O tal vez ni siquiera sabes por qué estás en un estado de depresión. Pero yo te digo hoy, a través de la autoridad de la palabra, Dios te sacará de ahí. Dios te sacará de ahí y mañana tu vida y tu testimonio llevará esperanza a otro que estará pasando por ese valle de oscuridad. Hemos vivido valles de oscuridad, hemos pasado veredas de depresión y hoy podemos testificar que Dios nos ha liberado y que Dios nos ha levantado. Y cuando el enemigo ha querido traer una vez más la depresión, hemos podido con la autoridad de Cristo decirle: Jehová te reprenda, y ser libertada. Tal vez tu cruz es tan pesada, pero quiero decirte, la parte más pesada de la cruz la lleva Cristo. Él va a tu lado llevando tu cruz, pues Él nos dijo que el discípulo, el verdadero discípulo, tomará su cruz cada día y lo seguirá, pero Él estará ahí para llevar la parte más pesada de tu cruz. Yo espero, amada, que a través de lo que hoy hemos hablado de la depresión, Dios traiga luz a tu corazón. No es el final. La historia no ha terminado. Dios quiere librarte de ese estado depresivo. Dios quiere que no te quedes en el valle en esta hora. En el nombre de Jesús, levántate. Aférrate con tal vez la poca esperanza que te queda, la poca fe que te queda. Aférrate a Cristo. Y Dios hará un milagro en tu vida y en tu corazón. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada corazón que a esta hora está escuchando esta palabra, la escuchará. Oro por aquellos que están en depresión, en valle de oscuridad, en valle de angustia, que Señor, se han quedado estancados en el valle de lágrimas, se han quedado estancados en el valle de muerte y se sienten desesperanzados y no ven solución y no ven luz. Padre, yo te ruego en esta hora que tu luz, que tu palabra haya traído luz a sus corazones. Tú quieres levantarles. Tú quieres restaurarles, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, bendíceles en esta hora, Señor, y reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús todo espíritu de oscuridad del corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, del corazón de tu iglesia que está en depresión, en valle de oscuridad. En esta hora reprendemos toda depresión en el nombre de Jesús y te rogamos, Padre, trae la luz de tu palabra, la esperanza a sus corazones, y puedan entender que detrás de ese estado hay una causa, y la causa es ser consolados, para consolar, Señor, atravesar, para ayudar a otros a atravesar ese puente y poder decir: pensé que iba a morir ahí, pero hoy estoy declarando que salí adelante y la historia en mí se sigue escribiendo. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en el corazón de tus hijos en esta hora, a través de esta palabra y de este tema, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Y termino diciéndote una vez más, la parte más pesada de tu cruz la lleva Cristo. Él te ama y Él declara sobre ti en esta hora victoria, porque Él venció por ti en la cruz del Calvario. Un beso, un abrazo. Te invito a seguir nuestras series cada semana. Estaremos hablando diferentes temas y creemos y tenemos la certeza en nuestro corazón que serán de bendición y de restauración para tu corazón. Un beso, estás en mi corazón, pero por sobre todo en el corazón de Dios.
Bendiciones. Que el Señor te bendiga.